¿Cómo están ustedes? Sin duda alguna que una de las cosas que llamó mucho la atención en la nueva agenda programática de la presidenta de las urgencias de este año fue el tema del aborto. Y este tema del aborto, a propósito del aborto terapéutico, creo que en Chile no existe y que existía en algunas épocas de nuestra historia, y fue abolido en otra. Es tema de conversación obligada en este sitio especial hoy día. Creo que para ustedes y para nosotros es interesante conversar este tema. Antes de presentar a los invitados, quiero oír una nota que preparó nuestro director de prensa y posteriormente conversaremos del tema. Vamos con la nota, señor director. El caso que se conoció hace unas semanas de una niña de 13 años de la localidad de Carahue, en la región de la Araucanía, que fue abusada sexualmente y presentó un embarazo inviable, puso la discusión sobre la posibilidad de legislar para despenalizar el aborto terapéutico en el centro del debate valórico en nuestro país. De acuerdo a un sondeo realizado por Adimark en el mes de junio, un 71% de los chilenos se mostraba de acuerdo con la aprobación de un proyecto de aborto terapéutico en casos de inviabilidad del feto o violación. Según las estadísticas de la ONG Humanas, en Chile se hospitalizan cada año más de 33.000 mujeres por abortos. El tema a debatir en este cita regional está planteado. ¿Se debe aprobar el aborto terapéutico en Chile? El tema está aquí planteado. Me habría gustado quizás tener a alguien, traté de invitar a alguien de iglesia, pero saludamos a nuestro invitado. En primer lugar, quiero saludar a una mujer, Evelyn Mancilla, consejera regional. ¿Cómo le va, Evelyn? Muy bien, muchas gracias. Saludamos al diputado Cristian Urizar. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo está, Rodrigo? Muy buenas tardes. Saludamos al diputado Don Osvaldo Ruita. ¿Cómo le va, diputado? Hola, Rodrigo, ¿cómo está? Y saludamos al doctor, el médico saludista doctor Aníbal Ibaceta. ¿Cómo le va, doctor? Hola, buenas tardes. Bueno, quiero partir con usted. El aborto es un tema de las mujeres. Recientemente escuchaba en la radio la discusión en Europa sobre este tema y planteaban de que, y quiero partir con esta introducción, de que toda mujer que enfrenta este dilema enfrenta una situación muy difícil, y no es una situación que se tome con una cosa tan fácil como tomarse un completo o ponerse una inyección. Y justamente por eso quiero partir con una mujer, Evelyn Mancilla. La verdad es que hoy día la agenda pro vida yo creo que está mucho más arriba que la agenda pro aborto. En la región hay varias organizaciones pro vida que se están movilizando para llevar al tema y poder informar adecuadamente. Yo creo que aquí hay un error conceptual respecto del aborto. Es importante que la gente pueda entender que en los casos que el gobierno está planteando para despenalizar el aborto, por ejemplo, en el caso de la violación, es importante que la gente sepa que el año 2012, por ejemplo, hubo 10.000 denuncias a nivel nacional por aborto. Sin embargo, de esos 10.000 casos, ninguno derivó en un embarazo. Por lo tanto, en el caso de la violación, que es uno de los temas más frecuentes donde la gente a uno le pregunta, creo que hoy día tampoco las cifras nos demuestran o nos dan la razón de por qué deberíamos despenalizar el aborto en este tema. Usted tuvo un lapso, dijo 10.000 personas tuvieron aborto, ninguno derivó en embarazo. Usted, me imagino, trató 10.000 casos de violaciones. Son 10.000 casos de violaciones. Para que quede claro. Sí, son 10.000 casos de violaciones que fueron denunciadas a través del Servicio de Salud, se siguieron todos los protocolos médicos. De esos 10.000 casos donde se atendieron a estas personas, ninguno de ellos derivó en el resultado de un embarazo. Por lo tanto, eso nos hace hoy día entender que en el caso, por ejemplo, de las violaciones que resultan en un embarazo, se refiere a las violaciones que normalmente son provocadas por relaciones incestuosas y que son reiterativas y que finalmente se descubren al segundo o tercer mes de embarazo, que ya no tiene ningún sentido practicar algún método de aborto, porque el feto ya está completamente formado. Por lo tanto, en el caso de las violaciones, para mí no se justifica bajo ningún punto de vista poder despenalizar el aborto. Gracias, Evelyn. Doctor Ibaceta.
Yo me parece un poco curioso porque en esta observación de que hay errores conceptuales saltaron un montón de errores conceptuales. Lo primero, cuando hablamos de aborto terapéutico, evidentemente no estamos hablando como terapéutico del tema de las violaciones. Eso es otra categoría que puede estar en el mismo paquete, pero por favor, estoy hablando yo. Es un error. El aborto terapéutico se refiere a la patología de la madre o del feto y no a las violaciones. Lo segundo, basarse, ya que si se metió el tema de las violaciones ahí por los lados, basarse en la denuncia de violaciones o hacer estadísticas de eso es un poco complicado porque efectivamente la mayor parte se dan en contextos o que no se denuncian, ¿ya? Tercero, el tema de la viabilidad, parece que estamos mal con las fechas, porque en realidad los lapsos en los cuales se puede hacer aborto no son los que dijo la panelista. Es mayor y por lo tanto efectivamente es una posibilidad, no una buena posibilidad sin duda. Yo creo que nadie elegiría nunca hacerse un aborto, sin votar por hacerse un aborto, pero efectivamente el lapso es mayor. Ahora, aun cuando fuera una persona, una de esas 10.000 que tuviera la necesidad de recurrir a un aborto, que no es elegido, la violación de la persona tampoco fue elegida, aun cuando fuera una, yo no veo por qué hay gente que se arroga el deber o la cruzada moral de tener que impedirle a los otros acciones que tienen que ver con su vida. Creo que nadie que está dispuesto a discutir favorablemente el aborto terapéutico quiere obligar a las personas a que se hagan abortos. Simplemente estamos hablando de reconocer un derecho que la dictadura conculcó, un derecho que la dictadura fue la que sometió, o sea, la que impidió que se siguiera ejerciendo como se ejercía siempre y le ató las manos a los médicos, entre otras cosas. Gracias, doctor Ubiaseta. Diputado Urrutia. Mira, en primer lugar, decir que yo lo felicito por colocar este tema sobre la mesa, que es un tema súper importante, porque aquí lo que se está discutiendo cuando hablamos de aborto es el origen y sentido de la vida humana, sus límites, sus derechos. Es un tema fundamental al cual hay que reflexionar hasta lo más profundo y no se puede legislar en forma rápida o fast track como se pretende en algunos casos, llevar un tema tan importante que además vulnera las conciencias de muchos chilenos. Si bien es cierto y en estricto rigor el aborto terapéutico se clasifica o hay 3 tipos de aborto terapéutico, los proyectos de ley que han ingresado al Congreso por distintos parlamentarios y que se han fusionado en uno, consideran 4 tipos de situaciones, y entre ellas la que ha mencionado la consejero Mancilla, el social o violación, ¿ya? Si bien es cierto, a mí me gustaría, más que hablar de aborto terapéutico, hablar de aborto por razones médicas, ¿ya? Porque ahí sí que es lo que han planteado incluso los parlamentarios de la nueva mayoría. Aquí estamos tratando de resolver una colisión de derechos entre los derechos del no nacido, del nonato, y el peligro de vida de la madre que el embarazo le pudiera ocasionar. Hay otras razones como de tipo eugenésico, cuando el feto o el embrión presenta graves malformaciones físicas o psíquicas. Está también la posibilidad de la inviabilidad fetal. Y también, como ha dicho Evelyn Mancilla, cuando hay condiciones de violación, que se le ha llamado sutilmente, que son causas de tipo social. Pero como ya me quedan pocos minutos para intervenir, yo quiero hacer presente y reiterar que aquí estamos discutiendo un tema fundamental para todos los que somos además cristianos, que tiene que ver con el origen y el sentido de la vida humana. Gracias. Diputado Urizar, antes que nada, ¿cómo quedó Chile? ¿Por qué Chile? Se le ha habido amigo. Están en la pelea con Chescalón y Isabel Allende, agarran a puñetes. No, esto lo que es que cuando es para distender un poco. Cuando uno entra a la Cámara de Diputados le crece la nariz, entonces me la corté yo antes un poquito. Ya, está bien. Entonces, ojalá que no le crezca la nariz, este es un tema muy serio. Sí, por supuesto. Vamos a lo serio, diputado Urizar. No, mire, yo no puedo dejar de decir lo primero que este canal de televisión es
tan importante que toque estos temas, porque a veces nos juntamos acá a hablar de temas de la región, regionalismo, temas de las provincias, y pareciera que las autoridades o los vecinos no podemos hablar temas nacionales. Y estos temas tienen que hablarlo los diputados y senadores nacionales o de Santiago, y no podemos tocarlo nosotros, así que yo lo felicito, Rodrigo, porque nos podemos poner este tipo de temas en la mesa. Luego de decir eso, quiero decir que cuando yo escucho a la consejera Erin Mancilla hablar de una agenda pro vida, parece que los que pensamos diferente en el tema del aborto terapéutico estamos planteando una agenda pro muerte. Pareciera que allá están los que no quieren que la gente viva y aquí estamos los que queremos que haya vida para todo el mundo. Mire, yo quiero decir que frente a esa agenda pro vida, nosotros planteamos una agenda pro libertad de las personas. ¿Cómo no va a ser normal que una persona pueda decidir si quiere o no desea o tiene complicaciones y su organismo no es capaz de tener un hijo? ¿Cómo no va a ser normal que esa persona decida frente a esos temas? Cuando el gobierno habla de penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, lo habla particularmente por 3 causales. Por violación, riesgo vital de la madre y malformaciones fetales incompatibles con la vida. Son situaciones que a mi entender son tremendamente justificables en torno a que una madre o incluso una familia de una menor decida que esa menor no tenga un hijo cuando, por supuesto, ha sufrido una situación de violación como esta niña de 13 años que hemos conocido. Entonces, cuando nos dicen de repente, ustedes están a favor de la muerte o ustedes no quieren que la vida florezca y todo, yo en realidad lo que llamo a la gente a pensar y a informarse, aquí lo que estamos diciendo es que las libertades de las personas están por encima de cualquier situación, de cualquier cosa ideológica. Entonces aquí lo que estamos diciendo, muchas libertades, y si además esas libertades se cruzan con estos valóricos, entonces vamos adelante. Estoy en absoluta sintonía con lo que está planteando el gobierno, Rodrigo. Evelyn Mancilla. Bueno, si se trata de libertades, ¿qué derecho a elegir tiene esa guagüita que está en el vientre de su madre esperando nacer? O sea, yo creo que si vamos a hablar de libertades, yo creo que es importante tener en consideración ese punto de vista. Si bien... Perdón, Evelyn, tú tocas un tema súper importante y que ojalá lo vean, la existencia de la vida o la existencia del ser o el derecho que pudiera o no pudiera tener. Ese tema, me gustaría que tú lo apuntaras a aquello para a lo mejor derivar la discusión en esa parte. Sí, bueno, yo creo que la vida nace desde que el óvulo es fecundado. Es más, sin ir más lejos, el Premio Nobel de Medicina del año 2012, quien además experimentaba con embriones, él dice textualmente, y quiero citar una de sus frases: nuestras vidas comienzan cuando un huevo fertilizado se divide y forma nuevas células, que a su turno también se dividen. Cuando vi el embrión, de repente me di cuenta de que entre él y mis hijas había una diferencia tan pequeña y pensé, no podemos seguir destruyendo embriones para investigar, tiene que haber otro método. Si lo dice un médico que fue Premio Nobel de Medicina el año 2012, que estuvo trabajando en este tema y que ocupaba embriones para poder hacer experimentos, yo creo que ¿quién somos nosotros hoy día para poder definir dónde están las libertades o dónde está la capacidad de esa mujer para poder decidir sobre la vida de ese bebé que está en su vientre? Yo quisiera ir más lejos y decir, ¿por qué tenemos que apuntar hacia una política de aborto y no apuntamos a mejorar las leyes de adopción en nuestro país, por ejemplo? ¿Por qué no mejoramos el sistema que existe hoy día en el Sename, donde podamos tener niños y niñas que estén saludables y susceptibles de ser adoptados para que esas familias puedan llevárselos a sus casas y darles una mejor vida? ¿Por qué no entregamos mayor apoyo económico, moral, afectivo a esas mamás que están pasando por un mal momento y nosotros como Estado no hacemos algo distinto y les entregamos ese apoyo que tanto requieren? Gracias, Evelyn. Doctor Biocet. Bueno, nuevamente yo creo que hacemos una especie de ensalada de argumentos. Lo primero, cuando hablamos del derecho a la vida, el derecho a la vida de qué, estamos hablando de un feto teórico como si existiera y todos los fetos fueran iguales. En este momento, si hablamos de fetos
de aborto terapéutico, de fetos inviables, recordemos los casos de la señora que fue obligada a tener durante meses una mola, es decir, un tumor que no era ni siquiera un feto, pero que se origina a partir de un embarazo que falla. Recordemos un montón de casos de gente con malformaciones gravísimas que terminaron siendo obligadas, con esto de provida, ¿qué vida? Terminaron siendo obligadas a tener una guagua que era inviable. Por lo tanto, en general, cuando hablamos de esto de que vamos a proteger la vida, tenemos que ver efectivamente qué vida es. Por supuesto que desde que hay fecundación hay vida, eso sería una tontera negarlo. El problema es que nosotros debemos decidir política y técnicamente dónde vamos a establecer el límite de los derechos de cada uno. Le advierto a la panelista que las guaguas no tienen derecho tampoco a decidir no estar. Esto de que el derecho a decidir, que tienen derecho a decidir vivir, probablemente ocurrió en algún momento con las personas que tienen malformaciones graves de columna y de médula espinal, que en algún momento ellos mismos hicieron una declaración internacional diciendo que preferirían no haber nacido a haber nacido como estaban. Por lo tanto, esto de arrogarse, que una persona desde un cargo político se arrogue el derecho a decir lo que los demás querrían decidir una guagua que está en el vientre, me parece un poco aventurado. Entonces, cuando hablamos de provida, estamos defendiendo qué vida. No es cualquier vida, no es una vida teórica ni una vida que nosotros ponemos en un papel. Son vidas concretas de gente que está sufriendo. Y esas vidas concretas de gente que está sufriendo es las que se pretenden defender dándole el derecho a decidir. Diputado Urrutia. Mira, cuando yo escucho hablar a algunos de los panelistas, me recuerdo una tesis de grado de la Alemania nazi que hizo el doctor Alfredo Pinting y se llama Aprobación del aniquilamiento de la vida no digna de ser vivida. Y eso justificó la matanza de los judíos y las personas que incluso tenían malformaciones o tenían algún grado de limitación para ejercer la vida. Nadie, ni la propia madre, tiene derecho a decidir la vida del vientre, del nonato que tiene en el vientre. El hijo es un ser completamente distinto a su madre. Se desarrolla por su cuenta, aunque la dependencia de ella sea muy intensa, incluso después del nacimiento. Eso es obvio y lo sabemos. Pero si existiera el derecho de la mujer a su propio cuerpo, como lo dice el diputado Urizar, ese derecho no se extiende a la criatura, no se extiende al nonato, es un ser que tiene su conciencia propia. Si bien es cierto, puede que no le provoque problemas de conciencia a ella o al feto, sí le va a generar problemas en el futuro. No es un problema de mera coincidencia, aunque abortar sí crea problemas de conciencia. Tenemos que ser capaces también, y estamos hablando de dos temas distintos, como decía el panelista, que aquí había una ensalada. Hay dos tipos de aborto, el directo y el indirecto. El aborto directo es el que se llama homicidio y es el que se prohibió en el gobierno militar. Pero hay otro que se llama indirecto, que uno persigue un buen objetivo, pero causa lo que se llama una externalidad, un efecto que no es el deseado, un efecto que no es el tolerado, que puede ser, por ejemplo, la muerte del nonato. Y eso hay que distinguirlo. Y sobre ese tema, que hay casos conocidos y todo lo demás, eso es lícito, no está prohibido y no hay ningún médico que tenga problema para aplicarlo. Hasta el día de hoy se hace y es cuestión de preguntarlo y conversarlo con los ginecólogos. Es jurídica y éticamente razonable. Gracias, y así diputado. está. Diputado Urizar. Sí, mire, uno de repente escucha las apreciaciones de mi colega Urrutia y piensa, dice, a ver, hemos avanzado los años suficientes para poder tener una amplitud de mente y entender que Chile se jacta de ser un país que pertenece a este montón de países de este nivel de desarrollo, que estamos tanto acá en la OCDE, etcétera. ¿Y en qué lugar estamos en las libertades de las personas? Tiene que ver con la libertad. ¿En qué? Lo que pasa, diputado, es que cuando usted nos pone el extracto de la Alemania nazi, sí, yo en realidad le quiero decir, mire, cuando nos critican a veces a nosotros, a los de la nueva mayoría, que ponemos el tema del gobierno de la dictadura militar, está bastante más acá. Entonces, yo lo que quiero decir es que cada cierto tiempo en Chile pasan situaciones puntuales
generalmente son malas situaciones, como el tema de la ley Emilia, como situaciones complicadas que nos abren los ojos y nos dicen, a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo para que casos como la ley Emilia hayan tenido que ser casos que todo el mundo haya revisado y haya dicho, bueno, hay que controlar el tema del manejo con grados de alcohol? Bueno, aquí pasó un caso. Aquí hay una niña de 13 años que sufrió, ella, su familia, una situación de violación, que tuvo que tener ese feto hay dos razones distintas. Que tenía inviabilidad, Hay dos razones y que distintas. su familia, teniendo el anhelo, e incluso ella con la edad que tenía, la ley chilena no le permite avanzar en una situación de mejoramiento de calidad de vida de ella, de su familia, de su entorno. Entonces, mire, yo recorrí con la presidenta Bachelet en la campaña y este tema estaba puesto. Y la gente nos decía, ¿van a usted a meterse en el tema del aborto? ¿Van a legislar en el tema del aborto? Aparecían en los puertas a Gracias, puerta. diputado. Pero tuvimos que esperar este caso para que fuera tema del tapete y del diputado. panel. Evelyn Mancilla. Qué lástima que tengan que esperar las cosas mediáticas para poder reaccionar. A mí me parece que... Todo lo contrario. A mí me parece que nosotros lo que Nosotros traemos este tema de deberíamos... antes. A mí me parece que nosotros deberíamos avanzar respecto de un debate que sea serio. Yo no voy a caer en descalificaciones de ninguno de los panelistas que compartimos esta mesa, porque creo que el tema es tan sensible que no va para eso. Cada uno tiene sus puntos de vista y defiende lo que cree correcto, éticamente correcto y de acuerdo a sus principios, sus valores y de acuerdo a lo que la familia le inculcó. Yo aquí no estoy para juzgar a ninguno de los que están presentes por lo que creen o piensan. Yo estoy defendiendo una postura y representando un grupo importante de personas que creemos que hay que defender la vida. A mí me parece importante que la gente también pueda saber que hoy día no hay ningún estudio que demuestre que esa persona que se practicó un aborto psicológicamente va a estar mucho mejor si no se lo hubiese practicado. Además, también me gustaría agregar que en el caso de lo que está planteando este proyecto de ley, el tema de las malformaciones congénitas, hoy día está demostrado que hay muchos niños y niñas que vienen con malformaciones congénitas y que si bien a veces son diagnosticados como incompatibles con la vida, cuando nacen uno se da cuenta que los niños y niñas pueden vivir perfectamente. Estamos además en una época muy sensible donde vamos en las próximas horas comenzar ya la Teletón, donde ahí hay casos que quedan de manifiesto, y pregúntele a esos papás y a esas mamás si a ellos les hubiesen dado el derecho a elegir, si ese niño que tienen hoy día, niño o niña con las malformaciones que sean, hubiesen preferido matarlo o hubiesen preferido 1000 veces haber pasado todo lo que han pasado hasta el día de hoy con todos los inconvenientes que a lo mejor han podido sufrir. Es por eso que a mí me parece que hoy día hablar de eso es muy complejo, sobre todo en estos casos, porque los niños y niñas, independientemente de sus condiciones físicas, tienen el derecho a seguir viviendo. Diputada, gracias, consejera. Doctor Vivacet. Gracias. Bueno, yo creo que lo que decía Cristian es interesante. No tenemos que ir tan lejos y ver a los nazis, pues aquí la gente que no defendió el derecho a la vida y que mató varios miles de personas en Chile, la misma que en este momento se declara pro vida, o sea, están en el mismo lado político. No digo que son las mismas personas, no estoy acusando a nadie de criminal. Lo que estoy diciendo es que la defensa, por ejemplo, de la dictadura que terminó con este derecho... Hay gente de todos los sectores políticos. Sí, perdón, estoy hablando yo de nuevo. Tengo la costumbre de respetar a las personas que hablan. Fue la dictadura militar la que conculcó este derecho y la que mató a un montón de chilenos, de manera que declararse pro vida resulta un poco chistoso. Realmente un poco chistoso. Ahora, hablemos en serio, po. Efectivamente... habla en serio, sí, mejor. sí. ¿Perdón? Habla en serio. Continúe. Sí, por favor, que No con eslogan. es que el señor aquí está ocupando Lo que mi tiempo. pasa, podríamos- cuando se producen esos intercambios, yo les Sí, quito por favor. el tiempo, le quito el tiempo, Por favor. porque la chirigota es agradable a veces. Continúe. Hablemos en serio, porque en realidad aquí se han metido con expectativas de hablar de cosas médicas, un montón de cosas que es bueno que uno las estudie y las conozca antes de venirse a hablar y sacar palabras técnicas como si fueran efectivamente que uno las dominara. Realmente las malformaciones incompatibles con la vida son están bastante establecidas, y si bien por supuesto que hay un límite en el cual eventualmente se pueden producir errores de apreciación, está bastante claro, por ejemplo, algunas alteraciones cromosómicas y cosas así, donde efectivamente el límite
es bastante definido y no hay gran problema. El tema aquí yo creo que es fundamental. Cada uno de nosotros puede pensar lo que quiere. El problema es que hay un grupo que pensamos que la gente tiene que tener derecho a decidir respecto de esto y otra que quiere obligar a todo el mundo a que cumpla sus reglas. El tema está ahí. No está en que nosotros digamos, venga y aborte todo el mundo, vamos a hacer aborto gratis. Nadie ha dicho eso. Lo que se está diciendo es otorgar el derecho a que las personas decidan y por el otro lado, la gente que se declara provida, obligar a los demás a que cumplan unas ciertas reglas que a ellos les parecen bien. Gracias, doctor Vivaceta, consejera Mancilla, diputado Urizar, diputado Urrutia. Usted está aquí en nuestro canal, en Quinta Visión, estamos en un cita especial conversando del aborto terapéutico. Es breve la pausa, ya volvemos.